meeting is being recorded. Saludo a todos los varones íntegros y a las personas que nos siguen por el canal de YouTube en @varonesíntegros. Soy Alfonso Lasprilla y los invitamos a suscribirse sin costo haciendo clic en subscribe en inglés o suscribirse en español según como tengan su canal. Varones Íntegros está conformado por empresarios, profesionales, independientes, pastores, líderes de comunidad de distintas nacionalidades. Tenemos colombianos, venezolanos, argentinos, costarricenses, peruanos, dominicanos, cubanos. Recientemente se incorporó un puertorriqueño que no lo vemos esta noche, pero yo creo que ahora entra. Y la mayoría están con sede en Miami, los cuales buscan aplicar la palabra de Dios en sus negocios y en sus vidas. El handle, como se llama el indicativo, de @varones íntegros en minúscula o mayúscula, lo lleva a nuestro canal de YouTube, que tiene un playlist del Apocalipsis, que lo desarrollamos el año pasado, un playlist en el Evangelio de Juan que estamos desarrollando y que hoy culminamos exitosamente con la presentación que nos va a hacer eh, Jorge Mora. También queremos anunciarles que tenemos una sección de post y en los posts están los devocionales, o sea, los devocionales diarios que por muchos años, por 15 años que lleva el grupo aproximadamente ha publicado en forma diaria, los estamos publicando también en los posts del canal de Varones Íntegros para que todos los puedan ver en el canal. Así que nos pueden contactar a varonesíntegros@gmail.com si desean formar parte del grupo. Como les dije, hoy tengo el gusto de anunciar la presentación de Jorge Mora con el capítulo de cierre, con el capítulo 21, con 4 interesantes pasajes muy bonitos, muy reveladores, como son Jesús se aparece a 7 discípulos, Jesús restaura a Pedro, Jesús y el discípulo amado y la conclusión. Así que nos dirige en oración Juan Marulanda para que sea el Espíritu Santo que guía esta enseñanza y luego vamos con la presentación del capítulo 21, último capítulo del Evangelio de Juan. Adelante, Juan. Gracias, Alberto. Alfonsito. Señor Dios, Señor Padre nuestro, Rey de Reyes, te damos gracias, Señor, por estar en esta noche reunidos y alabarte y pedir tu bendición para que puedas orientarnos en este grupo y en esta estudio que estamos haciendo sobre tu palabra. Señor, te damos gracias por cada una de las personas que está aquí reunida. Te doy gracias, Señor, por el resultado de los médicos que tuve hoy específicamente. Te doy gracias, Señor, y te pedimos la fortaleza y la salud para que en el futuro todo salga positivo y todo salga bien para el bien de todas las personas. Te damos gracias, Señor, y entregamos en ti esta reunión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Antes de ir a Jorge Morales, queremos recordar que en la parte final de la presentación que va a hacer Jorge Mora hay un debate, un análisis, una serie de preguntas que son normalmente bien interesantes. Esto para que se motiven a ir hasta el final de la presentación, porque muchas veces esas preguntas son absolutamente reveladoras y son preguntas que algunos de ustedes, los que nos siguen por el canal de YouTube o las mismas personas del grupo de Varones Íntegros puede tener y allí van a quedar resueltas. Así que adelante, Jorge Mora. Gracias, Alfonso. Y bueno, a todos muchas gracias. Hay un buen quórum en el grupo y bueno, ojalá que muchas personas puedan ver pues el epílogo del Evangelio de San Juan que hoy concluimos. Voy a compartir una presentación, Alfonsito. Yo tengo el host, ¿verdad? En este momento. Te puedo dar darme un Ajá, segundito para subir la para presentación. un segundo. Perdón, Jorgito, ¿San Juan o San Lucas? No, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Ah, San Juan, bueno, sí. ok. Es que Perfecto. está San Juan, culminando. capítulo No, 21. perdón, es que el libro que vamos a estudiar después de este es Lucas, perdón. Ajá, ok. Dale, No se preocupe. eres el host en este momento. Listo, ya voy a estar pendiente si alguien No, no hay necesidad. ya no.
no, aquí no, yo no los coloco en el waiting list, así que la gente va entrando únicamente con el código de Ah, acceso. perfecto, perfecto, Listo, perfecto. Muy dale. bien. Ok, entonces voy a compartir. Permítame. Vamos por acá. Estamos. Ujú. Y me dicen, por favor, si lo están viendo. Sí, ahí lo estamos viendo ya. Ujú. ¿Están viendo la presentación? Sí, Ok. ¿quieres? Sí, Ya la voy a poner en modo presentación. Bueno, gracias a todos nuevamente y espero que el Señor me ilumine y me permita dar con claridad el mensaje y las reflexiones que pude extraer de este último capítulo 21 tan hermoso, que es el final y el que de verdad nos confronta en ciertas cosas, en ciertos aspectos que a mí particularmente me confrontaron de una manera muy fuerte. Em, el orden de la presentación, pues, es el capítulo 21, es el encuentro con el resucitado, con Jesús, y es la aparición de nuestro Jesús a los apóstoles, ¿verdad? Y lo dividí en cuatro aspectos relevantes, que son la pesca milagrosa, el desayuno con Jesús, un hermoso desayuno con Jesús que todos quisiéramos tener, la restauración de Pedro y el llamado al discipulado y al destino de Pedro, como lo que sucede pues prácticamente al final del capítulo. Eh, Abordamos la pesca milagrosa, eh, donde Jesús guía a los discípulos a una pesca. Quizás aquí no voy a ver las citas bíblicas propiamente, los versículos, sino que al final en las reflexiones, en las conclusiones, nos vamos a ir a ciertos versículos importantes para que lo tengamos como referencia. Pero en este particular eh, capítulo o apartado del capítulo 21, Jesús se le aparece a los discípulos en el mar de Tiberias o en el mar de Galilea, también conocido, y manda a sus discípulos o a esos discípulos a pescar nuevamente, porque ya ellos habían salido por la noche. Pedro se había, en su estado, con su estado de ánimo muy desanimado, muy desalentado con él mismo, se había ido a pescar. Y algunos de los que estaban con él lo acompañaron a pescar. Y, y paradójicamente, después de estar pasando esa terrible situación, después de haber traicionado a Jesús, eh, sintiéndose mal, sintiéndose lo peor, pues tampoco logra pescar, siendo su principal habilidad durante toda la vida. No logra pescar, imagínense, tremendo. Y en ese momento, pues Jesús les da una indicación y les dice a ellos que vayan a pescar y que tiren la red a la derecha. Y aquella red, pues obviamente, según lo que obviamente leemos en el Evangelio, se llena de peces y no se revienta la red, se llena de peces completamente. Y, y puesto esto llena demuestra el poder de Jesús y la abundancia que le da a nuestra vida. Ahí hay una simbolización donde Pedro reconoce a Jesús sin preguntarle absolutamente nada, y nos da una simbólica restauración de la nueva etapa que a él le tocará vivir, porque todavía ni siquiera se le ha anunciado el Señor, ¿verdad? Y esto nos resume este episodio en que la importancia de la obediencia y las instrucciones que Jesús nos da transforma todos los problemas y los fracasos que nosotros tengamos en nuestra vida en abundancia y esperanza. Entonces ahí queda
esa reflexión en ese episodio tan sencillo, ¿verdad? Tan el cotidiano de, de la vida de los apóstoles. Queda esa pequeña reflexión, porque Jesús busca ese momento para acercarse nuevamente a ellos y, y que ellos en una actividad tan normal, pues logran convivir con Jesús. En el segundo aspecto, en el segundo punto relevante, el desayuno con Jesús, que una parte del Evangelio muy hermosa, muy representativa, que, que nos da un espacio en donde hay una comunicación, una comunión con el Señor, una comunión íntima con el Señor resucitado en un momento del día muy especial, ¿verdad? Donde después de que los apóstoles y Pedro logran pescar esa cantidad de esa pesca milagrosa, eh, cuando ya ellos llegan a la playa nuevamente, cuando ellos regresan del mar, ya Jesús les había preparado un desayuno, les había preparado pan y pescado para que ellos desayunaran. Y eso, pues obviamente simboliza una hermosa acción de servicio y amor de Jesús hacia sus apóstoles. Em, Qué increíble es eso, ¿verdad? Pensar que Jesús le tenía ya preparado el desayuno a ellos al amanecer, ¿verdad? Me imagino que ellos todavía estaba oscuro cuando llegaron ellos por ahí. Leía y escuchaba en varias explicaciones del capítulo 21 que escuché para reforzarme en este estudio final, qué bonito era imaginarse esa escena del mismo Pedro, donde, vuelve a ver a Jesús después de haber pasado la situación, de haberlo traicionado, ¿verdad? De haberlo negado 3 veces, eh, y que lo vuelve a ver en medio de la eventual fogata donde estaba asando el pescado, friendo el pescado, lo vuelve a ver entre esas llamas y reconoce que es Jesús al que él traicionó, y que sabe que con sus ojos y con su amor lo está perdonando, ¿verdad? Debe haber sido una de las escenas más hermosas que se pueden haber dado en toda la historia. Este reconocimiento divino, pues los discípulos reconocen a Jesús sin preguntarle absolutamente nada. O sea, sí, ya con solo ver las acciones, me imagino que lo sintieron. Y, y de una, como dicen la mayoría de ustedes, de una, mostrando reverencia y fe profunda en él, ya sabían que era Jesús, sin haberle preguntado absolutamente nada. Y este espacio, pues lo que nos da esta escena del desayuno representa pues la hospitalidad del Señor y el deseo o la invitación de Jesús a estar presente siempre, siempre en nuestra vida, desde que amanece hasta que anochece, desde nuestros primeros pensamientos hasta los últimos pensamientos antes de dormir. El tercer punto relevante eh, es la restauración de Pedro. Eh, bueno, en el primer punto relevante hay un aspecto que no lo mencioné, pero Pedro se lanza al agua. Es el lanzarse al agua y ceñirse sus vestiduras, como lo menciona. Es también simbolizando ese lavamiento que tuvo él de redención de lo que él sintió o hizo, obviamente, con Jesús al traicionarlo. eh,
sin saber todavía lo que le esperaba en su misión, ¿verdad? En esa restauración que va a tener posterior en el capítulo. Este, este apartado nos habla del amor y la misión renovada de Pedro. Jesús restaura a Pedro eh, después de que Pedro lo negó. eh, lo restaura simplemente perdonándolo y con un amor incondicional. Eh, ese amor que después, posterior a esto, pues obviamente lo va a reforzar, lo va a reforzar, preguntándole 3 veces si lo amaba, ¿verdad? Y esas 3 veces, si lo amaba, ya con la respuesta de Pedro, eh, a la tercera vez, pues ya Pedro se siente triste, porque yo me imagino que él lo que sentía es que si le preguntaba tantas veces, pienso yo en mi humanidad, que si le preguntaba tantas veces era porque no le estaba creyendo, digo yo, ¿verdad? Pienso yo. Mas no era así, era porque el Señor lo amaba profundamente y sabía que iba a darle una misión enorme, ¿verdad? El apacentar sus ovejas. Y con esto, pues, Jesús restaura, pues Jesús eh, simboliza la restauración de todas nuestras caídas en la vida. Y, y quizás hace que los que en algún momento de nuestra vida que hemos tenido caídas fuertes, nos devuelva el propósito que muchos buscamos. Y, y esa restauración pues solo viene de Jesús, ¿verdad? Y como reflexión de este apartado, pues nos dice que es un nuevo comienzo tras el fracaso. El fracaso de Pedro no es el final, sino que es el inicio. El inicio, la fe y el arrepentimiento le abren a Pedro y a nosotros también cuando nos arrepentimos de cosas que hemos hecho malas, pues una nueva misión de vida. El cuarto punto, creo que es, ya me perdí, ahí me recordarán ustedes. Es el llamado al discipulado y al destino de Pedro. Este llamado a seguir a Jesús, que es el más tremendo, ¿verdad? El más tremendo de los mensajes que Jesús le da a Pedro, porque le dice y le revela, pues, cuál va a ser su destino, ¿verdad? A causa de llevar su palabra a las naciones. Y es el llamado a un sacrificio. Eh, y Jesús, pues obviamente le dice a él, ¿no? Sin preocuparse el destino, que no tiene que preocuparse por el destino del resto, sino preocuparse por el destino de él. En la palabra del Señor lo que dice es que él le preguntaba, pues, qué tal con Juan? Y literalmente Jesús le decía, bueno, pero Juan, ¿qué importa Juan, verdad? O no te importe Juan, o podría ser, ¿qué le importa lo de Juan? Es usted el que tiene que eventualmente seguirme, porque tienes una tarea representativamente importante. Y era una de las tareas más importantes, que era llevar el evangelio a los pueblos. Como reflexión en este punto, la obediencia y el compromiso que tengamos con Jesús, sin distraernos. Hay muchas cosas en el mundo que nos hacen desviarnos del camino. Eh, y el Señor nos pide que seamos obedientes y que realmente adquiramos compromisos. Y los compromisos son compromisos. Son cosas que cuando uno lo adquiere de corazón, pues tiene que cumplirlo. Y más aún cuando el compromiso es con Jesús,
más cuando el compromiso es con su Padre, porque el compromiso que tenemos cada uno de nosotros cuando abrazamos la palabra del Señor y nos metemos en estos caminos que ya después ya no nos podemos salir, porque la verdad es que no nos podemos salir. No es ni siquiera, no nos deberíamos de salir de estos caminos, pues es el agradar a nuestro Señor. Y ese es el compromiso que tenemos con Él y a Él pues no le debemos de fallar. Seguir a Cristo transforma la vida hacia el servicio y el sacrificio total. Esa es la reflexión final. Y cada uno de nosotros tiene un llamado personal, sin compararnos, con otros. Nosotros debemos de saber, pues, cuál es el llamado que el Señor nos está haciendo a cada uno y seguirlo fielmente. Ese es el resumen de este apartado. Bueno, vamos con las conclusiones. Ahí, si alguno tiene la Biblia abierta, le pediría que me ayuden nada más a leer Juan 21 15 17 para ir leyendo cada una de estas 5 conclusiones del capítulo. El que quiera. ¿Cuál quieres del 21 al Primero del 21 al 17, Juan 21 del 15 al 17. del 15 al 17? Ahí va. Ujú, Jesús restaura a Pedro. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, respondió Pedro. Cuida de mis ovejas, le dijo Jesús. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. ujú. ¿Hasta ahí? Gracias, Alfonsito. Bueno, en este preciso capítulo que era el que mencionaba anteriormente, es donde Jesús pregunta reiteradamente, o sea, pregunta la misma cantidad de veces que le preguntaron a Pedro si él conocía a Jesús, le pregunta exactamente la misma cantidad. Y, y él en su tercera respuesta ya estaba entristecido porque pienso que Jesús no le creía, cuando más bien Jesús estaba perdonando con todo el amor lo que había hecho, que no era cualquier cosa, ¿verdad? Lo que había hecho no era para nada cualquier cosa. Y lo perdonó con ternura y con firmeza, restauró su vida. Y, y aparte de eso, lo comisiona a cuidar a sus ovejas, a todos sus seguidores. Eh, Menuda tarea le dejó después de perdonarlo y restaurar la vida de Pedro. La segunda conclusión es el llamado del servicio, el llamado al servicio es personal. Y ahí les agradecería si algún otro me puede leer Juan 21 22 si lo tienen por ahí, si no lo leo yo. Yo tengo aquí el 21 al 22. Ah, listo, entonces, Alfonsito, gracias. Yo creo que va a ser el lector Está, usted oficial. sí, está el pasaje de Jesús y el discípulo amado, que ya sabemos quién es el discípulo amado, Ujú. Juan. Al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? Pues se estaba refiriendo al discípulo amado, ¿no? A A Juan. Juan. Ujú. En el 22, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme nomás, contestó Jesús. Tremenda respuesta. Por Tremenda eso corrió respuesta. entre los creyentes el rumor de que ese discípulo no moriría, pero Jesús no dijo que no moriría, sino, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Ujú.
Interesante esta conclusión de este versículo porque es lo que le comentaba anteriormente cuando se preocupaba Pedro por el discípulo amado de Jesús y Jesús le decía a él, literalmente le decía, pero ¿qué le importa a usted sobre él? ¿Verdad? ¿Qué le importa? Usted es el que tiene que seguirme, sígame usted. Tome su decisión porque usted es el que necesito que me siga para hacer tremenda tarea. Y pues se lo repite también en la letra del versículo, le repite también que no tiene por qué estarse preocupando por otro, ¿verdad? Preocupándose por el destino de su discípulo amado, sin embargo, pues él le dice, enfóquese usted, eh, y este enfoque es un llamado único, un llamado personal, y usted tiene que seguirme, sígueme. Eh, y ese enfoque, pues Pedro lo adopta y pues lo sigue sin compararse con otros, es lo que debemos de hacer nosotros, seguir nuestro llamado personal hacia Jesús. Eh, la tercera conclusión, Jesús sigue presente en lo cotidiano. Juan 21:4-6. Alfonsito, lo leo yo, si quieres, no te El preocupes. 4 del 4 al 6, al comienzo dices tú, Es correcto, 4:6. 4 y 5 y 6, ¿sí? Ujú, ujú. Al despuntar, es el pasaje que tiene que ver con Jesús se aparece a los 7 discípulos. Ajá. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, aunque los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer? Les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo, les dijo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Así ¿Sí? es. Bueno, Jesús en el cotidiano de la vida nos explica ahí que Él quiere compartir con nosotros en nuestro diario vivir, desde que amanece hasta que anochece, como se lo repetí anteriormente, en nuestras acciones, en nuestra vida, tanto familiar, tanto laboral. En todo momento, Jesús quiere una presencia íntima con nosotros y que nosotros obviamente tengamos esa intimidad con Él en todo momento. Eh, la presencia del Señor para nosotros tiene que ser esencial. Y sabiendo que Él quiere compartir con nosotros desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos en todos los días, pues obviamente es una de las bendiciones más grandes que nosotros como humanos podemos tener al creer en Él y al creerle a Él. El cuarto punto, la cuarta conclusión, es la obediencia que trae bendición. Es Juan 21:6. Yo la voy a leer, Alfonsito, no se preocupe. El 6, Sí, 21:6. sí, Tiren la señor. red a la derecha de la barca y pescarán algo, les dijo. Así lo Ujú, hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. ujú. ¿Sí se acuerdan cuántos fueron? 153. 153. Tremendo número. Y no reventó la red. Esa es la diferencia que hubo porque creo que este es el segundo milagro similar a este que hizo el Señor, pero en la anterior, cuando mandó a todos los pescadores a sacar peces, las redes sí se rompieron, ¿verdad? La mayoría de las redes se rompieron. No las habían reparado muy bien. Dice, al seguir las instrucciones de Jesús, los discípulos experimentan una pesca milagrosa. Nosotros, al obedecer a Jesús, vamos a recibir exactamente esas bendiciones. Y esas bendiciones las recibimos en nuestro cotidiano cuando somos obedientes a Él.
Y ese es el llamado, pues, que nos hace, pues, en este epílogo del Evangelio. Y la última conclusión, el amor a Cristo se demuestra con acciones. Juan 21 del 15 al 17. Te lo leo. Sí, por favor. Jesús restaura a Pedro. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, respondió Pedro. Cuida de mis ovejas, le dijo Jesús. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Ok, bueno, como punto o conclusión final, Pedro es llamado a demostrar su amor cuidando de los creyentes. El verdadero amor a Cristo, pues se refleja en todas las acciones que nosotros hagamos. Eso es lo que nos tiene que, pues, que ser guía y parte para nosotros, que al decirle sí a Cristo, al decirle sí a nuestro Señor Jesús, tenemos que demostrar con acciones ese amor. O sea, no hay otra forma de demostrar si no es con acciones. Y esa es la realidad. Esa es una realidad. Y bueno, como cierre este capítulo, pues hay tres cosas claves o tres aspectos claves que quiero rescatar para terminar ya esta explicación del capítulo 21, que es lo que el Señor nos llama a ser obedientes a Él. Em, a que esa misma obediencia nos permita tener una comunicación bien íntima en el cotidiano de nuestra vida. Él quiere compartir con nosotros y nosotros tenemos que abrir nuestros corazones para tener esa comunicación con Cristo. Y la restauración y el llamado que Él nos hace, pues nos levanta, nos levanta de donde estemos y nos da pues un propósito a seguir. Entonces puedo concluir que al final pues lo que le mandó Jesús a Pedro, que fue a seguirlo, pues es el mensaje final que tenemos nosotros también de este capítulo, es a seguir a nuestro Señor Jesucristo para que las cosas que hagamos sean más como a Él le gusta, como a Él quiere que nosotros vivamos en cada uno de nuestros ámbitos. Eh, Les doy gracias por haberme escuchado. Espero que haya sido de provecho para todos esta explicación del capítulo 21 de San Juan. Y pues abrimos los micrófonos para las preguntas o comentarios o reflexiones que tengamos de la cantidad de pastores que participaron hoy en el quórum. Sí, cierra la participación para que nos veamos todos. Listo. Ahora sí, ahora sí estamos todos. Mm, Bueno, ahora sí pueden abrir micrófonos. Había un micrófono por ahí en la mitad, pero bueno, ya estamos bien. Preguntas, yo creo que hay varias preguntas con respecto a este capítulo 21, ¿no? Muchas preguntas, muchas reflexiones, muchas revelaciones. Hay muchas cosas para decir de este capítulo 21, así que yo tengo las mías que las haré al final, creo, para que cada uno tenga su participación. Vamos con Germán Villamizar. Activa tu micrófono primero que todo, Germán. Gracias, Alfonso. Jorge, quiero darte muchas gracias por el mensaje, porque mm, el capítulo 21 yo lo he leído
pero hay ciertas palabras que has mencionado que de pronto me han hecho reflexionar y tomé nota, dame un momento, tomé nota de unas, cuando empezaste a hablar, empezaste a tocar el tema de la red. No sabía que ibas a mencionar tanto esa palabra y para mí, cuando lo he leído, no lo había pasado por alto. No sabía la importancia que podía tener esa red. Sé que la red es muy importante como instrumento para los pescadores, un ejemplo, pero simbolizándolo hacia nuestra vida, yo anoté lo siguiente. Por ejemplo, la red simboliza fortaleza de Dios para tenernos a todos juntos. Dentro de una red podemos estar muchos con diferentes pensamientos, con diferentes ideologías, y los peces entre ellos mismos se respetan. La red simboliza esperanza, no solamente de alimento. La red simboliza pasión. La pesca es una pasión. Para los que trabajan la pesca, eso es una pasión para ellos. O sea que la pesca, perdón, la red simboliza una bendición. Los pescadores lo saben. Entonces, cuando empezaste a hablar de todo, mm, yo pensaba mientras hablaban, hay tantas palabras que en la Biblia, si nos pusiéramos a analizarlas, si tuviéramos el tiempo y los dedicáramos a esa parte, pues obviamente nuestra vida cambiaría. Y cuando comenzaste a hablar de esa palabra de la red, dije, wow, wow, muy lindo. Entonces, te escuché atentamente y quiero darte muchas gracias por lo que me pudiste enseñar esta noche. Muchas gracias, don Jaime. Vamos con Gio. Sí, hay muchas cosas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que la Biblia es de detalles, ¿no? La Biblia habla 3 veces, lo negó, 3 veces lo afirmó. Y este capítulo literalmente está restaurando el liderazgo de Pedro, de Juan, y reafirma el llamado para los discípulos. Yo pienso que este es un mensaje que el Señor también habla sobre la gracia, la obediencia del liderazgo, pero basado en el amor que Él da. Entonces, nos enseña que para algunos el fracaso no es el final, sino es un punto de partida para una nueva visión. Pero yo me puse, como siempre, da unos detalles que a veces, como decía ahora Germán, los pasa uno como por alto. Y a mí me parece que el número 153 yo tampoco nunca le había puesto atención. ¿Por qué sacaron 153 peces? ¿Cierto? No le llamamos así como lo negó 3 veces. Y me puse a mirar un poquito, entonces dice que en ese tiempo se sugiere que según los zoólogos griegos creían que solamente existían 153 especies de peces en el mundo. Por lo tanto, ese número simboliza la totalidad de las naciones que existían como para que era un universo que los apóstoles deberían haber tocado. De lo que decía Germán, la red no se rompe, que simboliza que como que cabemos todos y somos capaces de estar todos contenidos dentro de esa red. Esas son las almas que el Señor va a recoger de la tierra. Y a través de la gematría hebrea, que me pareció muy interesante, la gematría, ustedes saben que es la manera como ellos utilizan de la asignación de los valores numéricos de las letras hebreas. Me pareció muy hermoso que la palabra significa, el número 153 en la gematría significa yo soy Dios, yo soy Dios. Oh, Entonces, básicamente me pareció interesante esos puntos. Para, Interesantes, muy sí, bueno, para muy complementarle bueno. eso último a Gio, que también me llamó la atención el 153 y encontré varias cosas, entre otras las de Agustín de Hipona, que dice que cuando sumas del 1 al 17, la sumatoria total da 153 y es un número de plenitud. Y los primeros 10 se refiere a los 10 mandamientos y los 7 los dones del Espíritu Santo. Entonces 153 es plenitud y plenitud de las naciones, ¿no? De las naciones Wow. que... Yo creo que la manera como Jorge enfocó el tema, me parece, como decía Germán, de verdad, Jorge, muchísimas gracias.
Lo enfocaste de una manera bien detallada y se ve la preparación del tema y se ve la manera como lo expusiste. De verdad, gracias por la exposición, muy, muy acertada y muy concreta. ¿Ok? Me parece muy, muy bien. Muchas gracias, pastor. Muchas ¿No? gracias. Vamos Ahí, con Juan Barberi. Perdón. quería nada más acotar nada más a eso a mí me pareció muy particular, porque como les decía, digamos, lo que me di a la tarea también fue de escuchar a otros pastores explicando el capítulo 21 del Evangelio para, pues, para escuchar con profundidad cómo de verdad las personas captan distintas cosas cada vez que leen la Biblia. Vea, obviamente yo los conozco ya tengo años de conocer a muchos y la bendición de a muchos ya conocerlos a nivel personal, pero hay una cosa que yo no sé, digamos, pero sí sé de muchas veces que mi mamá leyó la Biblia de tapa a tapa, como dice. Bueno, ahí el dicho dice de lado a lado, hay otro dicho, pero la leyó yo no sé cuánta cantidad de veces la Biblia, se la sabía de memoria. Me imagino que ustedes también. La gran mayoría se sabe la Biblia de memoria, rezan los versículos de memoria, los números. Y yo de verdad que eso los admiro porque eso es, pues, haber dedicado la vida a Jesús y estarlo siguiendo desde hace mucho tiempo, digamos. Y este evangelio es este capítulo propiamente, la reflexión final que da es que si hay un involucramiento en los caminos del Señor, eh, tiene que ser un involucramiento sincero, o sea, de corazón. Y es porque realmente lo quieres que Él esté, porque Él está para estar en el cotidiano de nuestra vida. Y si nosotros lo vamos a seguir de corazón es porque realmente queremos seguir a Cristo, ¿verdad? Y eso me pareció muy particular porque precisamente hablaba, muchas de esas explicaciones hablaba de que este milagro de los peces es la segunda vez que se narraba en la Biblia, se menciona en la Biblia. La primera vez, el primer milagro lo hizo también Jesús estando en el mar, propiamente, porque el mar tiene también un simbolismo muy representativo ahí, pero que ahí no fue solo una barca, ¿verdad? Fueron un montón de barcas y todas esas barcas, y yo no dice cuántos peces fueron, pero todas se llenaron y a todas se le reventaron las redes. ¿Verdad? Y ahora lo que menciona el pastor Gio lo amarra uno muy bien. Esas 153 digamos, naciones, simboliza lo que don Germán dijo también. Todas las personas unidas están ahí en la red que los discípulos pudieron extraer, porque sacaron los 153. Y me imagino que los pusieron en filita, así, y que eran grandísimos los 153 peces, ¿verdad? Alguien, Ya, Jorgillo, excelente. ¿Y alguien simbolizaba alguna vez, perdón Juan, alguien simbolizaba alguna vez que las redes también tienen huequitos pequeños, ¿cierto? Y ajá. entonces, eso simboliza que tú tienes que estar crecido espiritualmente robusto para que no te vas a salir por los huequitos, ¿no? Ajá, imagínese. Increíble. Y de todo eso también puedo reflexionar que aunque los discípulos llevaban esa red llena de 153 peces enormes, ya el Señor les tenía en la orilla de la playa el desayuno Desayuno. preparado. O sea, no usó ninguno de los 153 peces. Mire lo que Perdón, ya acaba. ahora sí los dejo. Ya le doy la palabra a Juan, solamente para comentar una cosa. Jorge nos acaba de contar que él, antes de presentar este capítulo, acudió a muchos exégetas bíblicos. Nosotros tenemos uno aquí por excelencia que se llama Manuel Zárate, ¿no? Sí. Manuel Zárate Oficial, para que lo visiten también en su página. Ahora nos hablas de eso cuando vayas a hacer tu participación, Manuel. Juan, preguntas. Bueno, no, ya darte gracias, Jorge, gracias, Jorgito, por tremenda exposición. Vi que fue muy corta, pero súper sustanciosa para mí, para mi corazón, para mi mente. Muchas gracias, de verdad que fue excelente lo que dijiste. Me gustó mucho, dijiste mucho simbolismo, pero me pareció muy particular uno cuando dijiste que Pedro se lanzó al mar y era como un simbolismo de un nuevo nacimiento.
Entonces, me gustó muchísimo eso porque todos nosotros hemos nacido en Jesús. Entonces, quería darte las gracias, Jorgito, y qué excelente, mi hermano. Muchas gracias, muy amable por la Muchas gracias, presentación. Juancito. Pura vida. Y vamos con Fernando, Ah, Fernando bueno, Barrera. gracias, gracias. Jorgito, pura vida, maravilloso, pura enseñanza. Qué bueno. Lo que dice el pastor Guido, reafirmación de la identidad de los apóstoles, el encargo de la gran comisión, el llamado personal y el ministerio sobreabundante de Jesús. Quería hacer solamente lo que hicimos en en este libro de Juan fue maravilloso, maravilloso. Hoy terminamos un libro y eso es lo bueno, que empezamos y terminamos el libro. En el versículo 1 del libro de Juan dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, es lo que está estableciendo el libro de Juan y llegamos hasta el final. Y lo que dice el versículo 31 del capítulo 20 es el propósito del libro. Dice, por estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías. El Mesías no solamente para Israel, sino para todas las naciones, el ungido del Padre, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. El resumen es que el alfa y el omega lo vimos en Juan y dejamos estas enseñanzas para que corran a través del YouTube y todas las personas hagan un estudio muy firme del libro de Juan. Ahí quedan todos los capítulos y lo único que queremos es que la gente crea que Jesús es el Hijo de Dios y a través de eso tengan vida eterna. Gracias, Jorgito, por la exposición. Muy buena. Con mucho gusto, pastor. ¿Quién más Gracias. va? Manuel. Ahora sí te doy la oportunidad para que nos hables de Manuel Zárate Oficial y de las preguntas y aportes para este maravilloso capítulo 21, que yo sé que lo que tú nos digas aquí siempre nos enriquece a todos. Así No, que adelante, Manuel. primero que todo, ¿cómo se llama el? Oiga, Jorge, la barra cada vez se sube más. Jorge. Esto sí, Jorge, ya no, aquí hay más bien como 18 pastores, ya no hay 3 4 pastores, sino esto es genial. No, y verdad que es un gran ejemplo, mira, eh, porque habemos algunos que somos bivocacionales más o menos, otros que 100% eh, en el trabajo de iglesia, pero precisamente estoy enseñando una clase ahorita donde para la universidad estamos leyendo un libro de Tim Keller que habla que realmente todo trabajo es sagrado, sea limpiar zapatos o predicarle la palabra a una tribu, cuando lo hacemos con excelencia y cuando lo hacemos para Dios. Y que realmente ustedes, los que están en el mundo de los negocios, tienen una oportunidad impresionante y algunas de las personas que yo considero más sabias y que me han beneficiado más no son pastores, sino son personas del mundo de los negocios. Tengo algunos amigos que, verdad, son de las personas más sabias y además yo siempre digo esto, ¿por qué será que cuando Dios necesitaba escoger una familia en la tierra para que criara a su hijo Jesús, no escogió una familia de profetas, de sacerdotes, sino un hombre de negocios, un carpintero, ¿no? Y una familia que sabía lo que era ganarse el pan de lunes a viernes? ¿Qué quiere decir con esto? Que realmente todos nosotros delante de Dios tenemos la misma oportunidad de aprender de Él, llegar a las mismas profundidades y también de expresar esas profundidades a otros. Sea que seas pastor o limpies zapatos, ¿me entiendes? O diriges una empresa, todos estamos en lo mismo y creo que esto lo demuestra. Y gracias, Jorge, por ese ejemplo y los otros que han compartido antes, ¿verdad? Eso y que sea un motivo para todas las personas que nos escuchen, de que eso es lo bonito del Dios que seguimos en la Biblia, que nos da a todos esa oportunidad. No tienes que haber estado 10 años en un seminario para que Dios pueda usarte, para que tú llegues a una profundidad, ¿no? Con Él y puedas expresar esas profundidades a otros. Este capítulo tiene muchas cosas, ¿verdad? Que es uno de los que más me gusta a mí de la Biblia, porque vemos el corazón de Jesús. O sea, mira que unos días antes, Pedro lo había abandonado y hay un verso, creo que está, si no está en Juan, está en otro de los evangelios, donde dice que en la tercera vez que Pedro lo negó, Jesús lo miró. Y Jesús miró a Pedro, pero yo creo que no estaba mirando a Simón, sino estaba mirando a Pedro, al nuevo, no, al nuevo hombre. Pero si Pedro negó a Jesús diciendo, no existían las malas palabras, pero dije que maldijo, o sea, llamó maldiciones sobre su vida, negando que estaba con Jesús, lo había rechazado completamente.
Y esto es lo bonito de nuestro Señor, como ya dijeron, de que, a ver, no es un Dios de segunda oportunidad, es un Dios de tercera, de cuarta, de quinta, de sexta, de séptima, de octava, de novena oportunidad. Y por eso Él dijo, al que más se le ha perdonado, más ama. ¿No? Y es favor, una de las cosas que uno enseña en liderazgo es eso. Si tú quieres personas que estén dispuestas a morir por ti, primero tú mueres por ellas. ¿Qué quiere decir eso? Pues hay un gran ejemplo en la literatura del liderazgo de Howard Hughes. Fue un hombre, un piloto, creador de una empresa de aviación de los 30, ¿no? Creo que es, no me acuerdo cuál era ahorita, pero he leído la biografía de él. Estaba en la ciudad de Los Ángeles. Pero hay una película sobre él que se llama El Aviador, con, ay, ¿cómo se llama este hombre? Con el mismo que hizo de Titanic, Leonardo de Titanic. DiCaprio. ¿Perdón? Es Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, que muy buena película. Es la vida de él. Pero hay un momento donde él está probando un nuevo avión y lleva a la prensa con él y todo, y van en Los Ángeles y el avión falla y él logra aterrizar el avión en las afueras de la ciudad para no caer sobre una vecindad, pero cae en un campo, claro, no muere nadie, pero sí se destroza el avión, hay heridos, todo eso. Luego hace una investigación y se dan cuenta que el mecánico en cargo de esto había colocado la gasolina equivocada en el avión. Entonces él reunió a toda la gente en un hangar, reunió a todos los trabajadores y dijo, bueno, ya hicimos la investigación, ya sabemos cuál es el problema. ¿Cuál fue el problema? Dijeron, tal mecánico, y lo llamó por nombre y lo llamó arriba y dijo, él colocó la gasolina equivocada en el avión. Ahora, para que esto nunca lo vuelva a ocurrir, lo estoy nombrando jefe de todos los mecánicos. Y es real. O sea, eso es lo que Dios está haciendo, Jesús está haciendo con Pedro al frente de la humanidad. Dice, este que tanto me ha fallado, ven, te voy a poner a cargo de mi empresa, la iglesia. ¿Tú me fallaste? Ven, toma. O sea, que a veces nosotros pensamos que el castigo logra más, pero lo que Jesús nos muestra aquí es, hay otro dicho en liderazgo que es que una onza de motivación logra más que un kilo de reprimenda. Y creo que si lo ponemos en práctica, es cuando ejercitamos ese perdón, no importa lo que nos hayan hecho, simplemente servimos, como está Jesús ahí sirviendo, cocinándoles, ¿no? Llega Pedro y ahí es como responden las diferentes personas y él permite las personalidades, ¿no? Pedro está en peloto, perdón, está desnudo en la lancha, dice la Biblia, y se Ujú. lanza, se coloca rápido encima y se lanza y ese desespero, Jesús le permitió expresar quién él era así, un impulsivo. No, él ni siquiera, no vemos a Pedro pidiéndole perdón por lo que hizo. No, y no le importó a Jesús, tampoco. Y las tres preguntas son claves, porque Jesús le dice, y cuando tú lo lees en griego es bien interesante. Jesús le pregunta, Pedro, tú me agapeas, o sea, tú me amas de la manera en que yo te amo a ti. Y Pedro responde, Señor, yo te hago fileo a ti. Es que en el griego Te quiero. hay cuatro palabras para amor que expresan diferente intensidad y estilo de amor. Ujú, Fileo es el amor fraternal, hermanal, ¿no? Por eso ujú, Filadelfia es la ciudad de amor de hermanos. ujú, Delfos es hermanos. Entonces, la segunda, Jesús le dice, Pedro, tú me agapeas, tú me amas como yo te amo a ti. O sea, el amor agape es el amor sacrificial, el amor persistente, el amor que está ahí, que no cambia. Y Jesús le está mostrando ese amor. Le dice, mira, yo te amo así, no importa que tú me hagas, yo no cambio contigo. Pedro de nuevo le dice, Señor, yo te hago fileo. Yo, sí, yo te amo, pero es una intensidad diferente. Entonces Jesús le dice, o sea que tú sí me amas fileo. Ok, a ver, yo te amo fileo a ti, tú me amas fileo a mí. O sea, en la manera en que yo te expreso ese amor, así no sea sacrificial, fraternal, de parces, de parcero. ujú. Tú realmente me amas como un parcero. Y Pedro dice, ahí reconoce, uy, Señor, ¿sabes qué? No es que no tengo amor por ti, yo trato, pero no la logro. Y Jesús dice, Pedro, ya estás listo. O sea, yo creo que una de las enseñanzas más grandes del cristianismo es que no depende de nosotros. O sea, hay otro, el apóstol Pablo lo dice, dice que Él es el que crea en nosotros el querer como el hacer por su santa voluntad. O sea, y eso es hermoso, porque lo único que tenemos que hacer nosotros, dicen en inglés, es show up. O sea, simplemente di, acá estoy. Lo hace Pedro y Jesús lo hace el líder, ¿no? Que empieza con la iglesia en ese momento. Juan se sigue llamando el discípulo amado, su personalidad, de nuevo, débil, baja estima propia. Curiosamente es el único que según la historia no murió crucificado. Murió de viejito allá en Patmos. Murió de muerte natural.
Y es el que nos da luego Apocalipsis y todo esto, porque él descubre quién realmente era luego. Entonces yo creo que, de nuevo, el héroe siempre es Jesús, siempre en la Biblia. Y de él tenemos que aprender. Y acá es cómo trata él a las personas cuando le han pagado mal. O sea, y eso es, miren, no es fácil. Yo creo que todos hemos tenido gente así en nuestras vidas, ¿cierto? En nuestras empresas, que nos han pagado muy mal. Y ahí la gran enseñanza es, bueno, si queremos ser como Jesús, amemos como Jesús, ¿no? Entonces, pero yo creo que esto es simplemente una añadidura a lo excelente que ya estaba todo ahí también explicado. Ya, o sea, tenemos que robarnos el el bosquejo que nos dejó Jorgito ahí. Gracias. Tremenda Gracias, añadidura. pastor. Lo pueden visitar en Manuel Zárate Oficial, para que Y sepan que él está en ayúdenme, Instagram. no solo ustedes, sino Aprendimos, vea, las personas que nos van a ver durante la semana, que nos están viendo ya. Todos, hay varios de nosotros que tenemos redes sociales. Visítenos a todos, por favor. Ayúdennos para que la palabra siga expandiéndose. Todos tenemos diferentes iniciativas, como el Pastor Gio con lo que hace con las parejas, todo lo que hace Sergio allá en Argentina y los otros, ¿no? El Pastor Fernando en Cali. O sea, tenemos diferentes iniciativas que hacemos, pero también tratamos de seguir propagando la palabra en redes. Y yo tengo en YouTube y en Instagram igual, Manuel Zárate con Z, oficial con doble F. Necesito ayuda para llegar a los 500 en YouTube. Empecé hace un mes, vamos en 123 creo. Necesito llegar a 500 y en Instagram necesito llegar a 1000, que es cuando la plataforma empieza a propagarlo a uno. Me llegan notas muy interesantes de gente desde Madrid hasta Buenos Aires, a diferentes partes, qué es lo que hace esto. Y ustedes que nos están viendo lo saben, dónde están ustedes, cómo esto puede bendecir y puede ayudarles mucho. Entonces, ayúdenos. para los Manuel que nos van Zárate, oficial escuchando, con doble Manuel F. Zárate con Z Oficial con doble F. Y Perfecto. mire una cosa que dice, yo dije que iba a participar en Manuel y siempre aprendemos algo nuevo. La explicación del amor filial y del amor ágape es absolutamente contundente y creo que de una manera intencional Jorge Mora me pidió que le leyera dos veces los versículos 15, 16 y 17 del capítulo 21 porque tienen que ver con las tres preguntas que le hace Jesús, que le pregunta, le repregunta y le contrapregunta, por decirlo de alguna manera, en estos tres versículos y están relacionados con el amor ágape y el amor filial. Yo creo que quedó clara la explicación con esto. E intencional, la lectura de este versículo lo hicimos, de estos tres versículos la hicimos dos veces por petición del presentador Jorge Mora. Creo que ahí quedó absolutamente claro que es un pasaje bastante clave que está correlacionado con las tres negaciones que le hace Pedro a Jesús y por eso se llama el pasaje la reinstauración de Pedro que la hace nuestro Señor Jesucristo. Y la explicación más docta la acaba de hacer Manuel Zarat. Así que vamos con Germán. Hay una cosa, Pastor Gio, quiero hacerte una pregunta cuando tú estabas ahorita hablando y Jorge mencionaba cuando Jesús daba la respuesta, o sea, le hablo al Pastor Gio, al Pastor Manuel y al Pastor Fernando, cuando en un momento determinado escuchamos las respuestas de Jesús, no son respuestas, no sé si me voy a expresar mal, no, o sea, son respuestas muy directas de él. No hay manera de que esa respuesta sea para eludir. No sé si en otra parte de la Biblia sea esas respuestas, porque Jesús le está diciendo es de esta manera, no tienes ninguna situación para ir hacia un lado o coger otro camino. Entonces, cuando Jorge mencionaba esa parte, eh, lo debemos tomar esas respuestas de Jesús no como un regaño, pero cómo lo tomamos porque son respuestas muy directas. Pastor Gio, ¿cómo lo tomamos en ese lado? Para mí es la gracia de Dios, o sea, la gracia de Dios. Porque es que esta es la gracia de Dios. La gracia de Dios es tal vez, Sergio alguna vez lo decía, que la gracia de Dios es que, Sergio, ¿te acuerdas cuando trabajábamos los dos? El día que aprendiste que eso es una gracia que es tanta la gracia de Dios, ¿sí? Él lo habla en amor, lo habla en gracia, pero es muy directo. Y para mí me encanta porque para el Señor no es blanco o es negro, es frío o es caliente, porque el tibio lo va a vomitar de su boca. Entonces yo pienso que más que cualquier cosa es la gracia de Dios cada vez que le habla. No sé, Manuel, ¿qué más dirías tú? O Pastor Fernando o Pastor Sergio. Manuel. Sí, por ahí sí me permiten agregar algo.
una vez estuve muy involucrado en analizar esto que decía el pastor Gio, ¿no? Y que Germán nos preguntaba. Y ustedes saben que saqué una conclusión, esto es rema, no es algo taxativo, pero es una rema que entendemos y vemos que Pedro fue afirmado en su identidad, ¿sí? Es decir, fue bien claro que Pedro había perdido él mismo, no porque Jesús, sino al negar había perdido esa identidad. Entonces, Jesús quería intencionalmente fijar esa identidad. Y ustedes saben que esta parte del Evangelio de Juan se escribió, como bien lo dijo Manuel, en griego koiné, y es un idioma, digamos, específico allí, una parte del griego. Pero en el hebreo, identidad tiene una raíz que significa, o se escribe Z-E-H-C, y eso significa esto. Y entonces yo relacionaba, cuando le pregunta, Pedro, ¿me amas? Ok, entonces esto quiero que hagas, ¿no? O sea, afirmaba la identidad directa de Pedro 3 veces. Esto quiero que hagas, apacienta mis ovejas, ¿no? No lo dice así específicamente la escritura, pero hago una relación de rema ahí y veo cómo el Señor dice, esto quiero que hagas, te afirmo, y como bien decía Manuel, ya no me fallaste y yo ya no veo el fallo, ahora veo lo que vos vas a hacer, esto vas a hacer, ¿no? Y me Amén. gustó mucho traerlo a colación esto, Z-E-H es la palabra de la raíz hebrea que significa esto, ¿no? Y tiene que ver con la identidad de un ser humano. Así que muchas gracias, Jorgito, espectacular. Lo de los 153, el número ese me voló la cabeza, dice el pastor Gio. Mientras voy con... Gracias, pastor. quién iba ahora? Julito. Mientras voy con Julio, recordé también que en uno de los análisis que se hacen sobre estos 3 versículos que son súper claves, que los acaba de explicar Manuel y que lo explicó muy bien Jorge Mora también en su presentación, que son con las 3 preguntas sobre si me amas, que le pregunta a Jesús. La primera pregunta viene relacionada con corderos y la segunda y la tercera con ovejas. Uno de los analistas decía, tienes que tener presente que el primer cuidado, el primer alimento va para los corderos, o sea, para los jóvenes. Qué importante es ese tema. Entonces, y después para los adultos, que es ovejas, ovejas, ¿no? El cordero se supone que es la antesala de la oveja. Así que vamos, Julito, adelante. Bueno, primero que todo, Jorgito, te felicito porque, pues, imagínate, exponerte aquí ante todos estos hombres, pastores, eruditos de la palabra, de verdad que muy valiente y lo hiciste muy bien. Me gustó muchísimo que fue corto y efectivo. No fue un mensaje extenso donde uno a veces se pierde, así que te felicito porque fue corto y eficiente. La parte donde leemos ahí en ese versículo, en ese capítulo donde dice que Jesús, tú me amas, y él le dice, apacienta mis ovejas. Eh, yo siempre que leía eso, yo decía, ¿cómo el Señor quiere que nosotros apacentemos las ovejas? Entonces lo conectaba con una bienaventuranza que dice, bienaventurados los pacificadores, ¿sí? ¿Qué sigue después de bienaventurados los pacificadores? Misericordia. No, pastor, no me diga eso, no me diga eso porque ahí sí, bienaventurados los pacificadores, porque ¿qué? ¿Serán Los llamados del hijos de mismo Dios? corazón. Oiga, el pastor Manuel Zárate sí la tiene clara. O sea, Dios, el Señor lo que le estaba diciendo a Pedro es, apacienta mis ovejas, o sea, sé pacificador. Y por apacientar a mis ovejas y por ser pacificador, tú vas a ser llamado hijo de Dios. Entonces nosotros estamos llamados, Pedro estaba llamado, nosotros estamos llamados a ser pacificadores en todo lugar, en todo momento, ¿sí? En nuestras casas, con nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros amigos, en todo lado. Nosotros antes de ir a crear una discordia, tenemos es que pacificar, tenemos que traer la paz de Jesús
a cada familia, a cada persona, a cada región, a cada ciudad. Donde nosotros lleguemos, debemos ser transformadores del ambiente. ¿Por qué? Porque somos llamados hijos de Dios. ¿Se acuerda que Pedro era muy sanguíneo y muy impulsivo? Entonces, el Señor sabía todos los dones que tenía Pedro, pero él le tenía que decir, oye, calma ese temperamento, controla ese temperamento y sé pacificador para que seas llamado hijo de Dios. Amén. Entonces, bueno, Jorgito, muchísimas gracias y como decía el pastor Manuel Zárate, hay muchas cosas más para sacarle fruto a este capítulo, pero pues no nos queremos extender ni tampoco no le queremos robar pues el éxito de tu presentación. Así que muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Ahí todos tenemos que aprender de que es corto, sustancioso, buen hombre de negocios. Un Entonces, grano, Sí, como un nosotros los grano. pastores que decimos, es lo último como voy a decir y media hora después seguimos diciéndolo. Claro, claro. Porque es claro el último versículo, ¿no? Y Jesús, el 25, Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. En el Si nos mundo. ponemos a mirar de este tema verso por verso, no nos alcanza el tiempo, la verdad que no. No, es Alfonsito, que, hablemos es de... que dicen que cuando nosotros lleguemos al cielo a compartir con Jesús, como que casi toda la eternidad nos vamos a quedar hablando con Él porque Él nos va a empezar a decir una cantidad y nos va a explicar y a sacarnos una cantidad de dudas que nosotros teníamos. Hemos dicho que en Adán y Eva nos vamos a demorar como 1000 años. Bueno, ¿Quién más tiene preguntas, aportes, comentarios, inquietudes, dudas? A ver. Alfonsito, planeemos lo que viene ahora, después del book de Juan. Después de Juan viene el Evangelio de Lucas, que es muy interesante, lo vamos a ver antes de ver el libro de los Hechos. Y Lucas arrancamos entonces de hoy en 8 días. Vamos a tener la presentación de Edmundo Aliegro con el capítulo número 1. Ok. Entonces, el capítulo número 2, yo creo que nuestro director y fundador, Julio Barberi, ¿no? ¿O lo el quiere Álvaro capítulo Rincón? 2, ¿O lo está pidiendo Álvaro Rincón? Ah, porque tenemos que tener dos. Yo me pido el eh, 3. el Manuel se pide el pastor, 3. el doctor Héctor Lemus, ¿no te gustaría de Lucas 2? No Activa te tu micrófono, escuchamos. Héctor. Activa tu micrófono. Es una orden para mí, Julito. La asumo. Sí, Entonces sí, ya, ve. vamos, General, vea. Firmes por la patria, firmes por la patria, ya vamos con el 2 firmes por el con evangelio. 1 Edmundo, 2 Héctor, 3 Manuel y el 4. ¿Quién? Alfonsito, ¿asignamos eso, cerramos el grupo y asignamos después eso o seguimos grabando? Sí, listo, está bien, tienes toda la razón. Dejemos esas tres asignaciones y después hablamos de asignaciones. ¿Qué Yo tenía otras una pregunta preguntas hay para con Jorge. respecto? Dale. Jorge, haciendo esto, Jorge, yo sé que te preparaste y se ve la preparación, pero tengo curiosidad de, ¿qué fue? Dos preguntas. ¿Qué fue lo que más te confundió estudiándolo? ¿Y qué fue lo que más te sorprendió? Me confundió. Buenísima, porque precisamente el versículo que leímos 2 veces fue el que más me confundió. Cuando Jesús le decía a él que si lo amaba, era porque lo amaba, ¿verdad? Y él le decía que lo quería. Digamos, y siempre he escuchado en la trivialidad de la vida la diferencia que hay entre el amor, el amar y el querer, ¿verdad? Que antes le decían a uno que, bueno, que usted gusta, que usted atrae, que usted quiere y que después ama, ¿verdad? Que es cuando ya usted, ahí no hay un tema de belleza física, no hay un tema de belleza por cómo habla o belleza, ¿verdad? Es algo muy integral que usted ama a la persona de manera integral, de todas formas, ¿verdad? Y puede pasar lo que sea, que eventualmente va a perdonar porque ama, va a comprender porque ama.
es más profundo. Y me confundía que la respuesta, o sea, me inquietaba que la respuesta de Pedro no era que lo amaba, sino que lo quería. Es decir, le decía, o sea, me pongo a pensar, si se pusiera uno con su esposita, ¿verdad? Me pongo con mi esposa y mi esposa me dice a mí, mi amor, ¿me amas? Y yo le digo, no, yo te quiero. O sea, ¿cómo va a sentirse? O sea, ¿verdad? Usted va a decir, no hay algo que no está bien, no hay una misma intensidad de amor, no hay una misma intensidad de entrega. Entonces yo lo comparaba en una relación de pareja, de matrimonio, ¿verdad? En este caso, pues obviamente era del Señor, nuestro Dios, ¿verdad? Que Pedro sabía quién era y aún así le decía que lo quería, no que lo amaba, ¿verdad? Entonces, pero me imagino que también pensaba de que él conoce el corazón de cada uno de nosotros y que si él hubiera dicho que lo amaba, iba a saber que quizás la intensidad con la que él lo decía iba a ser mentira, no iba a ser verdad. Y Pedro fue sincero con él, lo que él sentía. Esa fue una. Y lo que más me impactó, lo que más me impactó y de verdad que me llenó mucho de emoción fue imaginarme, porque obviamente en la palabra dice que cuando los discípulos llegaron en la barca, ya Jesús les tenía el desayuno. ¿Ya? Y yo me imagino cómo se sintieron. Y ahí voy a poner de ejemplo a don Julio, cuando nosotros vamos allá a la oficina, siempre tiene la cortesía de llevarnos a almorzar a su hogar, ¿verdad? Y siempre que uno llega a la mesa, ya está todo ahí servido, ya está toda la comida. Entonces uno, pues obviamente eso lo ve como con mucho agradecimiento. Imagínense, y cuando ellos llegan de pescar, ya Jesús les tenía lo del pescado frito, el pan, yo me imaginaba horneado, pero aparte de eso, lo que más pensaba era en lo que otro de ustedes mencionó, en la forma en la que Jesús y Pedro se vieron entre el fuego. Digamos, la mirada de Jesús cuando Jesús vio a Pedro y que lo negó, era otra mirada de amor con la que lo estaba viendo del otro lado del fuego cuando le había hecho el desayuno. O sea, es que usted se pone a ver, ¿quién lo haría después de traicionarme? Le voy a hacer el desayuno a una persona que me traiciona. No, ahora había un amor y ya me imagino los ojos con que lo vio y con los ojos que también Pedro vio a Jesús y se sintió, digamos, esa restauración. Eso fue lo que más me impactó. O sea, las dos cosas, respondiendo a su pregunta, pastor. Buenísimo. Sí, parece que al Señor le encanta que cuando llegamos a lo más bajo de nosotros mismos es cuando Él nos encuentra y nos sube, ¿no? Yo, Ajá, yo- yo ajá, nos siempre digo eleva. claro, Dios nos eleva, y que Dios logra más con un pecador arrepentido que con un santo engreído. Qué bueno está eso. Está Está bueno, buenísimo. está bueno, está bueno, está bueno. Está Igual bueno. que Eso tenemos que mientras recordarlo. voy con otra pregunta, recordé también en esos versículos 15, 16 y 17 con las tres preguntas de Jesucristo del amor y el querer. Hay una canción sobre eso de José José, un autor mexicano que compara el amor y el querer. Yo creo que esa canción la recuerdan absolutamente todos. Se llama Rudy Y Márquez. sí, Rudy Márquez es el que la canta, el compositor es José José. Sí. Entonces, describe lo que es el amor, pero nunca estará al nivel de lo que es el amor ágape de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto que no, pero es una buena referencia mundana. ¿Quién más tiene preguntas, aportes, comentarios para ir, porque vamos cerrando? Te la leo. Dale. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Es que amar y querer no es igual. Amar es sufrir y querer es gozar. El que ama pretende servir y ama su vida la da. Y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da. Y el que quiere pretende olvidar y nunca llorar. Atentamente. Atentamente. Eso, Alvarito. Qué bueno, qué bueno, Gracias, Alvarito. qué bueno. ¿Quién más? ¿Preguntas? ¿Nos vamos despidiendo?
Preguntas, ¿no hay? Entonces, Pastor Sergio, nos despídenos en oración, por favor. Le dejo una pregunta Dale, ¿qué antes. hacemos con ese Juan engreído? A veces me mete en la cabeza y digo, ¿y este quién se cree? Digo yo, Eh, pero yo le doy también una respuesta mundana. A veces nos ha pasado a cada uno de nosotros. Yo creo que nos ha pasado, por lo menos en mi familia, yo creo que mi mamá al que más quiere es a mí. Pero yo creo que mi mamá, y si le preguntan a mi papá, ¿a quién quiere más? También, Alfonsito. Alfonsito es el más ¿Eres hijo querido. único o qué? No, somos cinco. Somos cinco. Hay un dicho muy común, que dice que se quiere más que a un hijo bobo. Entonces yo no quiero. Pero no soy, Pongo el no soy el equilibrio, bobito. ¿no? Aclaro que no soy el bobito de la familia, Ramirito. Pero me identifico con Juan, porque es que Juan, ya lo ha explicado Manuel Zárate en otras oportunidades, él se declaraba, él era el que se declaraba el apóstol amado. No era que Jesús hubiera declarado, es que a este lo amo más que no, él se declara. Pero cuando uno lo ve en la cena en la última cena, que lo ve pegado a los hombros, al pecho de Jesús, uno dice, sí, este tenía una relación filial especial con Jesús. Y tan especial es que hoy leyendo el versículo, el capítulo 21, dice, y lo que yo vaya a hacer con él, ¿a usted qué le importa? Le contesta Pedro. A este qué le va a pasar, ¿a usted qué le importa? Le dice, y ciertamente cuando uno mira la vida de cada uno de los apóstoles, pues todos fueron martirizados excepto Juan. Juan murió de viejo, no murió martirizado. ¿De acuerdo? Pero Entonces, el que nos reveló ese que se creía el discípulo amado fue el pastor Manuel Zárate. sí, por Nosotros eso no yo le di el sabíamos crédito. eso. Sí, Él fue el que yo nos le di el trajo crédito a Manuel. él fue el que nos trajo esa revelación. Sí, yo le di el crédito a Manuel cuando hice la aclaración. Que Pedro no yo me identifico en la casa con el apóstol Juan. Me creo. Ahora, que sea la realidad es otra cosa. yo más o menos, pero no me quieren mis otros hermanos tampoco. Bueno, señores, entonces, ¿preguntas ya o nos despedimos en oración con el pastor Sergio directamente desde Argentina? Antes de terminar, Alfonsito, hay una programación especial que se llama Landmark. Es un programa especial que justamente le hace ver a uno quién es uno, porque es que uno cree cosas acerca de uno que no son verdad. Y entonces este programa especial de Landmark Worldwide, se llama el programa, lo dan aquí en Fort Lauderdale, le hace ver a uno quién es y cómo está totalmente equivocado respecto a la concepción de quién realmente es uno. Es bien interesante el programa. Oiga, eso me interesa, Jorgito. Sí, señor, es muy interesante. Claro. Bien interesante y bien importante. Si quieren lo puedo colocar por el chat de... Colócalo colócalo bien colocadito por un mensaje corto y para que las personas que nos están escuchando no se queden con la inquietud de qué es, me lo colocas en el chat y yo lo publico como un post en el canal de YouTube de Varones Íntegros, para que todos los que nos están siguiendo por YouTube lo puedan seguir, ¿vale? Es bien interesante, claro que sí, con mucho gusto, claro. Bueno, ok, adelante, Pastor Sergio. Bueno, excelente. Gracias a todos los expositores de este evangelio que ha sido maravilloso. Realmente hemos aprendido tantas cosas y bueno, qué decir de lo que se viene, ¿no? Por favor, las personas que nos están viendo por el canal de YouTube, no se pierdan la serie de Lucas y luego de Hechos. Recuerden ustedes que estamos aquí para enseñar la palabra de Dios, para poder difundirla. Y no se olvide usted, por favor, de darle ahí un clic en el botoncito de suscribirse, subscribe en inglés. Nos va a ayudar mucho para poder difundir todos estos mensajes y la palabra de Dios. Así que bueno, oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por lo que hemos aprendido en esta noche, tarde-noche, Señor. Gracias porque le diste a Jorge la sabiduría y el entendimiento para traer, Señor, las enseñanzas. Gracias por cada uno de los que han aportado, Señor, palabras y entendimiento, Señor, en cada una de las áreas de este capítulo 21. Gracias, Señor, porque has traído revelación y rema, Señor, a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque
el Espíritu vivifica, y eso es lo que queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos lleve a un nivel superior de entendimiento, de aprender de tu palabra. Amado Padre Celestial, querido y precioso, dulce Espíritu Santo de Dios, querido y precioso Jesucristo, gracias por este Evangelio de Juan que hemos terminado hoy, que hemos culminado hoy en este análisis pormenorizado. Queremos bendecir, Señor, a cada uno de los que han visto y han, Señor, obtenido las enseñanzas de este capítulo a través del canal de YouTube, a sus familias y a sus futuras generaciones. Señor, y en esta hora bendecimos a cada una de las personas, Señor, que ha observado, o cada uno de los varones íntegros que está, Señor, transitando un proceso de enfermedad. En el nombre de Cristo Jesús nos levantamos, Señor, y cancelamos ahora todo espíritu de enfermedad. Declaramos, Señor, el poder y la gracia de tu Espíritu Santo, Señor, transformando cada vida, Señor. Declaramos, Señor, que el fuego de tu Santo Espíritu, Señor, quema toda enfermedad. Declaramos, Señor, la palabra de Dios de Isaías 53:5 que dice que por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, la palabra de Marcos, Señor, que dice claramente que estas señales seguirían a los que crean en tu nombre, Señor. Nosotros haríamos diversas cosas. Una de ellas, impondríamos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Así que declaramos, Señor, que imponemos las manos allí donde están las personas que están viendo, aquellas que han recibido, Señor, esta palabra, que coloque su mano allí, Señor, donde está la dolencia física o almática o espiritual, y declaramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, sano por el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, por la sangre derramada, Señor, en la cruz del Calvario, y porque, Señor, solo en ti, amado y precioso Jesús, tenemos autoridad para sanar y restaurar. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, todos decimos amén. 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 Amén.